Pinta, que nos va a hablar del rol de la endoscopía en el rejuvenecimiento facial. Buenas noches a todos, gracias Fabián por la invitación. Explícame cómo es de acá. Ok, vamos a partir de aceptar cuáles son los factores fundamentales de envejecimiento, como son la pérdida de volumen, la elastosis, la acción muscular, periodo oral y periorbitaria, el balance metabólico hormonal, y en el tema que hoy me compete hablar es el factor de tosis, ya sea estática o dinámica. Cada uno de estos factores, lógicamente, tiene su tratamiento específico, y para nosotros es imperativo el diagnóstico de todos estos factores para hacer un tratamiento selectivo, cada vez más efectivo y fundamentalmente predecible. El diagnóstico minucioso de todos estos signos de envejecimiento, la aplicación de técnicas que pudiéramos tratarlo en forma selectiva nos dará resultados predecibles y evitará y minimizará las complicaciones postquirúrgicas. Llegamos a una definición de blefaroplastía endoscópica estética tratando de evitar complicaciones provenientes de algunos arraigados conceptos de lo que consideramos una blefaroplastía convencional, basada fundamentalmente en la amputación de tejidos, ya sea piel, grasa o músculo. Además, estos procedimientos eran circunscritos únicamente a los párpados, que podía también realizarse en forma aislada o asociada a radiotomías u otros procedimientos, pero que adolecía de un concepto estético global de la órbita en relación a sus elementos anatómicos vecinos. Es decir, no tenía en cuenta la reubicación de tejidos, la pérdida de volumen, el acortamiento de la distancia entre la ceja y el borde ocular superior, el alargamiento de la distancia entre el surco infraorbitario y el borde orbitario inferior, la elastosis cutánea, la atrofia postquirúrgica de los tejidos disecados debido al daño de su irrigación sanguínea. Con la utilización en el rostro de la técnica endoscópica producimos la disección y reubicación de los tejidos blandos faciales tóxicos. Las incisiones mínimas tienen como objetivo principal reducir cicatrices visibles, impedir la disminución de la circulación facial, que podría a la larga acarrear la atrofia de los tejidos blandos, con la subsecuente aceleración de los rasgos clínicos considerados típicos del envejecimiento facial, como por ejemplo los cambios de textura de la piel, pérdida de volumen, pérdida del cabello, adelgazamiento de la dermis, entre otros. Es decir, la técnica endoscópica en el tratamiento del envejecimiento facial consiste en la liberación, modificación tridimensional de los tejidos faciales con su subsecuente reposición y fijación. Usa incisiones mínimas, que no es lo relevante, pero no es un dato menor, que preservan la circulación, evitando por lo tanto la producción de hipotrofias, atrofias, necrosis, cicatrices evidentes o viciosas, tanto en la piel como en el cuero cabelludo. También evita denervaciones permanentes que pudieran llevar a complicaciones como excesivo prurito, parestesias y paresias prolongadas o permanentes. Se puede utilizar en las siguientes zonas: en la región frontal, periorbicular y superior, en lo que podemos lograr reposicionamiento total o parcial de las cejas, atenuado o eliminación de las arrugas frontales y alveolares, atenuado o eliminación de la hiperostosis frontales y arco superciliar, eliminación de la pseudoblefarochalasis superior, atenuado de la blefarochalasis verdadera y de los pliegues músculo-orbicular superior y piel. Leve mejora en la tosis senil del párpado superior. En la región lateral auricular podemos realizar la liberación de los músculos periorbitales, disminuyendo el deslizamiento y tosis de los tejidos de la región lateral de la órbita, cantopexia, modo de cantopexia en el canto lateral de la órbita y reubicación de los tejidos en la región temporal, produciendo un lifting temporal. En la parte orbital inferior producimos el tensado del sector tarsal y septal del párpado inferior, disminución de las bolsas grasas laterales y centrales, no de la interior. En caso de que necesitamos hacerlo directamente, lo hacemos por vía transconjuntival, como veremos. Disminución de la elongación del palpebral inferior, corrección del escleral show, retracción y estropión del párpado inferior, corrección de los 2/3 laterales del nasoyugal. En la región malar y submalar, aunque no es el tema que me pidió que hablase Fabián, lo cito: en una elevación, reubicación y fijación de la tosis malar, pexia malar, corrección de la tosis submalar, corrección del surco nasogeniano, corrección del surco nasolabial y el aumento malar. La anatomía
endoscópica así referida, ya después de 20 años y que es un agrado encontrarme en la sala con muchos que comparten mi pasión por la endoscopía. El doctor que me citó que habló previamente también comparte, y muchos más. Yo creo que Arte Conocida, esta es una publicación que realizamos con el doctor Ise en el libro de Koisman, y así hay muchísimas, particularmente una publicación en España, hay muchísimas bibliografías. Solamente me detendré, por el escaso tiempo que tengo, al diseño de toda la parte muscular, dinámica, que se tiene que tener en cuenta, y a los tejidos blandos en la zona supraperióstica, que son de los que tenemos que reubicar sobre un plano firme, que es la fascia temporal. Previamente tendremos que hacer una disección de ligamentos también ya conocidos, con diferentes nombres. Acá los cito a los nombres que a mí yo prefiero, que es el ligamento de la cresta, porque va a estar el ligamento de la cresta. Otro, Mendelssohn dirá que son septales superiores, septales, pero son de poca referencia. Pero son, a las fines, ligamentos que tendremos, o adherencias, que liberar para poder hacer la movilización de los tejidos sobre otros, superficiales sobre los profundos. En cuanto a incisiones, también hay una gran variante, mediales, paramedianas, temporales, oblicuas, horizontales, etcétera, que se pueden usar para lograr una triangulación y hacer la disección. Si el plano de disección es sobre el área frontal, va a ser superióstica, y nosotros utilizamos para el resto de las áreas, temporal y tercio medio, el plano supraperióstico. Es así que, breve reseña también, donde podemos ver el plano superióstico en el área frontal, el ligamento de la cresta, que va a dividir el plano supraperióstico en la zona temporal, en la zona derecha, donde vemos la fascia temporal profunda. En el borde superorbitario, descendiendo la disección sobre el frontal en forma superióstica, nos encontramos con el periósteo, que tendremos que incidir para cambiar el plano a la forma supraperióstica, poder acceder a la musculatura orbitaria y el resto de la anatomía, como vemos allí. Si seguimos hacia la derecha, vamos a encontrarnos el ligamento orbiculotemporal, que tendremos que disectar, que es nuestra puerta de entrada hacia el tercio medio facial. En el borde auricular externo ya está incidido el periósteo, galia, y nos encontramos con el septum orbitario, y a la derecha el ligamento cantal, que es el que tendremos que hacer una muy pensada resección para poder producir la movilización y la rotación del orbicular sobre el plano profundo y lograr lo que pretendamos hacer sobre el paciente. Es decir, que ahí el instrumento está marcando los planos de disecciones superficiales sobre los profundos, que tenemos que hacer la disección para poder hacer la reubicación. El plano debajo de la fascia temporal superficial, el plano orbicular, la grasa malar, encima de los cigomáticos, en un plano sub-SMAS. En la disección lateral nos vamos a encontrar con elementos anatómicos que los referimos metafóricamente como postes de teléfono, que nos indican que el cable de teléfono es la rama del facial motora. En el área glabelar tenemos que seguir haciendo incisiones sobre el periósteo para lograr el cambio de plano y encontrarnos con la musculatura dinámica, la cual tratamos sobre el procerus, sobre el depresor supercilis, corrugadores, orbicular, en diferentes maneras y modos de acuerdo a lo que diagnostiquemos sobre el paciente, produciendo la miotomía de diferentes músculos que no tengo tiempo de citar, pero están muy bien graficados en todo, inclusive en YouTube he subido un video completo con todos los datos y pueden acceder, lifting endoscópico con mi nombre y lo encontrarán. En cuanto a la fijación, también hay muchas maneras de fijar. La parte de la incisión media nunca la hacemos una fijación ascendente, la parte lateral y temporal sí, de diferentes maneras. Nosotros prácticamente de hace más de 15, 20 años usamos, 15 años, tan viejo no soy, incisiones laterales. De esta manera los Hamas y Rodrich, que nos permite reubicar, ascender la línea capilar, y hemos logrado manipularla de una manera que nos brinda satisfacciones.
Es decir, que podemos tratar los tejidos colgantes periorbitarios, el descenso de los cantos laterales, ectropions, o scleral-shown, los 2/3 laterales con la depresión del arco marginal del párpado inferior y la porción inferior del músculo orbicular. Además, en la reposición de las ejes del tejido periorbitario que se mejora con los párpados superiores e inferiores, teniendo un efecto de cantopexia, con ese ligamento precantal citado previamente, produciendo un cierto beneficio en el tercio medio facial solamente con el tercio superior, pero no está indicado, se logra porque es ampliada la disección. Es decir que lo que pretendemos hacer, como ya casi lo cité previamente, es una liberación de los tejidos superficiales blandos para superponerlos hacia los profundos y fijarlos. Está indicada también para los medio facial, no es el tema de hoy, pero sí lo cito. Lo único que diré que aunque parece mejorar el yaw, no está indicado para el tratamiento del yaw, que necesita sí un tratamiento del tercio inferior, quizás con el mismo concepto de movilizar los tejidos blandos sobre un plano profundo firme, que puede ser el temporal, pero no es patrimonio de la endoscopia, que es el tercio superior y medio. Y se me clavó, ahí está. Bueno, eso es lo mismo que citamos antes, el perdón superior, pero nada más referido al tercio medio. Entonces, buscando una técnica con la que poder solucionar de manera predecible y selectiva cada uno de los signos del envejecimiento orbicular propio, como en estos casos, o circunvecinos, hemos desarrollado lo que llamamos un remodelamiento facial endoscópico, que incluye la blefaroplastía endoscópica, estética, tratamientos endoscópicos del tercio medio facial, fundamentalmente ubicando los tejidos blandos superior y medio del rostro, devuelve y recrea distancias entre las diferentes elementos faciales y contribuyen al rejuvenecimiento, y fundamentalmente reubica los tejidos blandos sobre los tercios superior y medio del rostro, devuelve y crea distancia entre las diferentes elementos faciales que contribuyen al rejuvenecimiento y también al embellecimiento, no solamente al rejuvenecimiento, por personas jóvenes, como en este caso lo demuestra. No extrae tejido, por lo tanto no produce scleral-shown ni ectropion, y tampoco disminuye el volumen orbitario con ojo huecado, ni facial con rostro esqueletizado. Debo citar que el paciente, es la misma paciente en las 4 fotografías, paciente personal, de la casa, como diría el doctor Robles, y a la cual 15 años después vuelve, como la fotografía del lado derecho, en este caso vuelve así, es el pre y postoperatorio de una blefaroplastía, a los 15 años vuelve de esta manera, y tuvimos la oportunidad de hacerle el tratamiento endoscópico y revertir lo que creemos que estaba inadecuado. Esto no es paciente mío, sino es otro paciente de otro profesional, donde tenía un ectropio y se pudo corregir. Este es paciente, una fotografía cedida por el doctor Nicanor Ise, que es tan bueno el resultado que me gustó presentárselos. También entonces corrige los signos de envejecimiento y marco orbitario como arruga de la frente, entrecejo, cejas caídas. Elimina los surcos orbitarios inferiores, nasoyugal, nasogeniano, devuelve volumen al pómulo mediante reubicación del panículo fibroadiposo malar. Rara vez estiramos párpado superior. Estas son pacientes de 80 y 82 años cada una, en la que no hemos retirado piel. Únicamente en caso de blefarochalasis verdadera, que es la piel redundante dentro del canto externo tras la reubicación del tercio superior, como es una maniobra de Ken creo que son de los 60, de los 70, esa maniobra. Que únicamente estirpamos piel y ningún otro tejido. La blefaroplastía estética, entonces, endoscópica, puede definirse como una técnica quirúrgica que se aparta del concepto amputativo de la blefaroplastía tradicional y destaca el valor de la reubicación de los tejidos como medio fundamental y natural de corrección de los signos tóxicos de los tejidos blandos. En caso de bolsas inferiores prominentes se podría extirpar por vía endoscópica o por vía transconjuntival. Si hablamos en términos convencionales de la blefaroplastía superior e inferior, nuestro tratamiento del párpado superior comprendería el entrecejo, el canto externo, las cejas, la frente. Y nuestro tratamiento, el párpado inferior, incluiría el canto externo, las bolsas palpebrales inferiores, el surco orbitario inferior, el surco nasoyugal y el surco nasogeniano. Finalmente, como último, considera la blefaroplastía convencional amputativa como un claro factor de envejecimiento. Muchas gracias.
vamos a iniciar con aquellos casos que están operados por un cirujano, pero los va a describir de alguna forma otro de los cirujanos. El primer caso es del doctor Lobus, Lewis, y comenta el doctor Pinta. ¿Sí? O Fabián. La metodología será así. El doctor Pinta va a describir el caso, qué es lo que ve, cuál es la patología, cómo él encararía el caso, cuál es la táctica y estrategia. Este tipo de metodología a mí me gustaría dividirlo en lo que sería lo académico. Correcto. Y el consultorio, ¿no? Correcto. Porque a veces creo que todos ya, como ha avanzado la cibernética, recibimos fotografías o a veces ni fotografías. ¿Cuánto me costaría hacerme un lifting por internet? Entonces, al menos mándeme una fotografía y a veces, lamentablemente con la fotografía no sabemos lo que el paciente quiere. Seguro. Entonces, yo cuando recibí de Fabián esta fotografía, no sé qué querrá esta mujer, ¿no? Dividiendo los tercios famosos del rostro, el tercio superior tiene una frente amplia, alta, ¿sí? No sé si, como el último exponente, lo más grave será el cuello, le afecta el cuello, ¿sí? Los jaws, eso necesita un tratamiento del tercio inferior, del que le guste. Yo particularmente tengo el concepto endoscópico. Yo he probado, gracias a mi extensa, larga soltería, aparte del camino lo hice con Fabián, los encontramos, ¿no?, en diferentes congresos y cosas. Y he fracasado con los Hamra, he fracasado con los más extendidos de Stussing. Bruce Connell, comparto la opinión de Bruce Connell, que lo primero que vi de Bruce Connell se lo vi a José Robles, y a partir de José Robles pude conocerlo personalmente y visitarlo y aprender de él. Pero me he quedado, el concepto que yo tengo del tercio inferior, de todo eso, el fracaso, era que yo unía un tejido blando móvil hacia un tejido más blando móvil, y entonces esa sutura que yo hacía al principio quedaba fabulosa, me traía la oreja, me hacía oreja de topo, me deformaba todo y se perdía. Entonces, famosas las peleas que teníamos con Robles, Stussing con Hamra, que públicamente lo hacían en la exposición de los simposios de Miami, y pensar que vos creías que había solucionado, y al mal año mostraban el postoperatorio, porque ellos hacen allá el simposio de Miami, y mirá cómo está el surco nasogeniano ahora, con un más extendido en manos de Stussing, ¿no? Entonces, el concepto yo lo llevo al tercio inferior al concepto de la endoscopía. Yo en la endoscopía lo fundamental, impositivo, por lo cual yo cambié, es porque yo muevo un tejido móvil y lo fijo a la fascia temporal. Como muy bien lo expuso el doctor previamente con el SMAS. Empezó a despegar el SMAS, ¿dónde fijas tú ese SMAS? Si lo fijas al SMAS estamos en problema. No, la fascia temporal. Bueno, entonces ahí sí estamos poniéndonos de acuerdo. En el tercio inferior, lamentablemente yo no hago endoscopía porque tengo orejas, los pacientes nacen con orejas. Si no se nacieran con orejas, yo le haría endoscópico. Pero entonces tengo que hacer un approach preauricular, y sería deshonesto plantearle un planteo endoscópico a una paciente si tengo el approach preauricular. Pero mentalmente, conceptualmente, yo hago lo que hago en endoscopía. Llevo el SMAS, lo atravieso a través de la oreja, lo que llaman SAF, algunos, una fijación subauricular, entonces, y lo fijo a la fascia temporal. Tiene arrugas peribucales que desde mi fundamento de age management que he formado desde joven tantos pacientes y que me he llevado a la modulación hormonal, sé que provienen de una falta de progesterona, del MAS. Las pacientes van a decir que fuman, que toman mate, todo lo que quieran, pero también son arrugas que el mejor resultado fue mi primera novia, ¿sí? La dermoabrasión. Yo, pacientes que he hecho dermoabrasión hace 30 años, 35 años que llevo, la primera cosa que hice hace 35 años, agarrar una lijita y hacer una dermoabrasión. Pacientes que me han venido ya con 2 liftings,
para hacer dos procedimientos, ese resultado en el labio superior es maravilloso. No relleno, no hago nada en la parte inferior. Los surcos nasogenianos tengo que corregir el tercio medio, ya lo expuse, yo el tercio medio lo hago con vía endoscópica, tiene lógicamente el alargamiento del concepto de Río de Hamra, del alargamiento, como dijo el doctor Gallo, del alargamiento del tercio medio. Yo no he empleado afortunadamente ninguna de las técnicas que no me quedó muy claro, Gallo, si hace relleno nada más o cuando dijo fijo al ligamento, no sé cuál técnica. Yo afortunadamente no hice ninguna porque vi complicaciones de todo tipo. El tratamiento del tercio medio. El tercio medio lo hago endoscópico. Y el tercio superior, no sé si será patrimonio de la querencia de este paciente. Veo una insinuado tosis palpebral y nada más, no sé. ¿Sí? Lógicamente que yo no hago tratamiento sobre la piel quirúrgicamente, solamente lo dejo para los chicos que hacen láser, hoy por hoy con la maravilla que hay en láser para tratamiento de suelas. En este caso, lo comenta el doctor Albertal y es el doctor Pinta. Bueno, más desafiante todavía a los hombres. En los hombres, el test que yo les hago de la gravedad y sacarle fotos frente y perfil es súper importante para mostrarles. A este paciente le pediría que traiga fotos de cuando era chico, para mostrarles hasta dónde su anatomía propia, la posición del iois y su nuez, que está muy prominente, hasta dónde se puede obtener una mejora de su anatomía. En estos pacientes, en general, he hecho pocos casos con abordaje directo, con una incisión mediana, cruzada, en Z. Los hombres queda muy marcada. Me parece que tiene que ser una piel muy importante como para hacer un abordaje directo. Con un buen descolamiento y tratamiento, como hemos hablado, se obtiene una mejora significativa. Además de, por supuesto, el tercio, si querés, la región mandibular de la cara. Lo que sí hago mucho hincapié en los pacientes es que además de tener mucho cuidado, tal vez en estos pacientes no hacemos la incisión que describimos tragal, sino pretragal, porque si no empezamos a tener que la barba le crece en el trago y hay que ir sacando pelo por pelo antes de cerrar para que quede más natural, si no uno le genera problema de barba adelante y atrás de la oreja, que es algo que el varón no lo termina de entender hasta que lo vive después y hay que hacer láser y demás. Gustavo. Sí. Bueno, vuelvo a como empecé. En los pacientes hombres que yo recibo con la endoscopía mucho, digo palo y palo con las mujeres, porque se comentan entre ellos, o sea, vengo a que me haga lo que le hiciste a Roberto viene a que me hiciste a Raúl, vengo porque no quiero, mira, este muchacho tiene una fábrica donde debe tener 200 empleados más o menos, entonces él dice, mira, lo único que quiero es que ningún empleado me cargue que yo me hice algo, yo no quiero, es más, lo hice ir a la fábrica un mes y medio con un birrete de estos de los yankees, ¿cómo se llaman? Bueno, no sé, jockey, una gorrita, y él iba con la gorrita, lo operé y siguió yendo con la gorrita porque lógicamente yo no saco piel, y él lo que le interesaba era hacerse una blefaroplastía y yo dije no hago más blefaroplastías y en tu caso lo podemos solucionar. Y lo bueno de este paciente que siguió haciendo otros tratamientos de age management y todo lo demás, entonces le pude sacar varias fotografías con transcurso de varios años. Ya me mareé cuál era, estos son postoperatorios creo, pero son operatorios de casi, no sé, 10 años, y ustedes ven que el último postoperatorio, los párpados todavía están, ustedes dijeron, sí, tiene todavía pielcita, sí, pero en un hombre es más buchón una cicatriz en el párpado superior, la posición de las cejas no ha variado, la frente no ha variado. Acá en la parte superior es el primer postoperatorio, el de la derecha de la pantalla. Entonces ahí ustedes van a ver, ahí no me muevas eso, vas a ver que ahí todavía tiene redunde de piel, que no se la saco y eso se acomoda y la cicatriz, uno de los prejuicios era hacer en hombres pelados, lo hago en el medio de la pelada, no queda prácticamente cicatriz visible, pero no saco nada de piel. Y ustedes ven después, no sé cuántos años, no quiero mentir, pero
muchísimos años no, lo van a ver con el transcurso del tercio inferior. Ustedes ven que el tercio inferior, como se ha modificado, al principio él estaba muy contento con el tercio inferior porque se había mejorado, pero yo le dije, mirá, no dice ninguno, yo dice tercio superior y medio. Y eso con el tiempo no ha variado, se ha desmejorado los jolts, todo lo demás, pero no era el tratamiento para eso. Y yo le dije, bueno, te tengo que hacer, pero dije, ahora con el cuello, ¿qué hacemos? Una cicatriz adelante de la oreja. No me la hago. O sea, son el patrimonio de los hombres. Por eso digo, una cosa es lo que nosotros aconsejamos, igual que la astosis mamaria, la reconstrucción mamaria, ¿no? Las reducciones mamarias, académicamente, cómo queremos que queden las mamas, y otra cosa es con la luz prendida o apagada, ¿no? Entonces acá el paciente no quería las cicatrices y con el transcurso del tiempo se mantuvo. Lo que me gustó este caso presentarlo porque tenía postoperatorio a larga distancia y para ver que el tercio superior yo no sé, 15 años que hago endoscopía, un poquito más, nunca repasé ningún tercio superior. Por los signos que yo quería corregir con el lifting endoscópico del tercio superior, lo conseguí, lo mantuve. Lo nefasto es el tercio medio, las zonas móviles de los tejidos blandos. Tercio medio, tercio inferior, no hay técnica que soporte, calculo, los 5 años, sin las atrofias mortales de técnicas ya vetustas, ¿no? Correcto. Una consulta hacia vos, Gustavo. Cuando uno ve los tratamientos de lifting frontal endoscópico, en general se obtiene una hermosa sobreelevación de la parte central de la ceja y una poca elevación del sector lateral de la ceja. Eso es mucho más fácil obtenerlo endoscópicamente que los resultados que mostraste vos, donde la cola de la ceja es la que se eleva, en realidad más que la porción central. ¿Dónde está la llave para hacer eso? Es que la incisión medial que yo utilizo y a veces no la utilizo. Por eso dije, las incisiones son varias y uno, de acuerdo al diagnóstico, a la necesidad del paciente, va empleándolas. Lo uso prácticamente para triangular o para acceder a la glabela, para el tratamiento dinámico de la musculatura. O sea, la incisión es prácticamente, el cierre de la incisión medial es un bicycle uniendo el borde inferior, no hay y tracción. un puntito se une y prácticamente cerrar unos puntitos en el medio. Es la única fijación. Toda la tracción temporal, la fijación temporal es mandatoria. La lateral también uno va compensando, pero la media es siempre prácticamente, y a veces no se hace. Lo importante es manejar dinámicamente. O sea, ahora, cuando yo lo escuchaba, a Nick cuando empezaba, Nick Canorice, y muchas de las caras que se hacían eran esto, no, porque dinámicamente si vos sacás la rienda, y cuando empezamos a usar todos el Botox nos dimos cuenta que Nicanor tenía razón, ¿no? Ahora te vienen al consultorio, doctor, levánteme la ceja con el Botox, ¿no? Entonces y vos le tenés que explicar, el Botox no levanta nada, señora, paraliza perfectamente. Entonces vos con la endoscopía uno procede una paralización quirúrgica y con el Botox es una parálisis química. Entonces acá se trata de ver, hacer un buen diagnóstico sobre la paciente dinámico, y entonces vos traes el Procero, el depresor supercilis. A veces lo que se le echa la culpa al corrugador no es el corrugador, sino es el depresor supercilis. A veces las viejas técnicas que yo inclusive he hecho, después de 35 años, lamentablemente, la curva de aprendizaje es nefasta, pero sacábamos, era famoso agarrar el corrugador y sacar el corrugador. Eso produce una apertura de la cabeza de las cejas y una fisonomía terrible, adenoidea, brutísima, fea. Entonces, que creo que es la llave de lo que vos me decís. Tratar dinámicamente los músculos correctamente, la disección, ¿cómo la haces? Donde a veces yo la miotomía sobre la auricular en la parte externa, las hago, no. Pero importante el factor de corrugador. A veces la culpa, y también las que hacemos votos, cuando infiltramos, más que el corrugador, fíjense en el depresor supercilio, porque ese arcoíris, ese paréntesis no es por el corrugador, sino es por el depresor supercilio. Entonces, si uno, y el plano, eso también de Feigen, no sé quién hablaba de Feigen, yo lo aprendí muy bien de él, y él dice, inyectar el Botox, no como dice el distribuidor de Allergan, sino
seamos conscientes de la anatomía. El depresor superciliar está más superficial del corrugador. Después viene el corrugador y después tenés que ver al paciente dinámicamente, porque hay veces que el corrugador hace dinámico con el frontal, como Jeff Dean, ¿no? Esa fase de piedad. Entonces, ahí vos tenés que ir más profundo para analizar el frontal, que está en un plano más profundo que el corrugador y a veces esos paréntesis tenés que ir casi superficial, porque el superciliar está superficial. Está adelante. Entonces, el tercio, el medio de la cara, de la frente, es muy dinámico y tenés que saber que no tenés, yo al corrugador no lo saco, hago miotomía y de nervo. Las incisiones laterales supraorbicular es tanto para tratar la musculatura y las miotomías supraorbicular, pero también porque ahí viene una rama, ¿sí?, que va a inervar muy delgada al corrugador. Y la otra, si le pifeo en esta, lo agarro en el medio, porque ya no lo hice yo, lo hizo mi carrera con otra gente, que demostró que ahí está. Clínicamente nunca lo vi, lo confieso. Anatómicamente con los cadáveres sí, pero nunca lo vi a ese nerviecito pasar. Pero clínicamente lo de nervo. Voy con la punta de tijera y siento cuando lo corto y se afloja todo, pero no saco el corrugador, porque mantengo la rienda. Perfecto. Una función de rienda. Juan Martín, ¿algún comentario al respecto? Yo cuando hago lifting endoscópico hago la sección lateral del periósteo y no hago miotomía. Bien. Bueno, en virtud de la hora damos por terminada la reunión de hoy. El 11 de agosto continúa con cirugía ginecológica y un aplauso a los expositores por el esfuerzo y la asistencia. Gracias.